Ok, vamos a continuar la grabación. Muy bien, hermanos, entonces seguimos, ok, la siguiente sección, los años 1600. Ok. 1607, primera colonia inglesa en América. Ya empezamos a ver lo que es la colonización de este continente. Y se formó principalmente por personas del movimiento o de la religión anglicana, que fue en algunos casos fue la religión oficial del estado de Virginia. Entonces, había esta idea de que el gobierno tenía que ser el que impusiera qué religión deberían tener los ciudadanos. Algunas personas que vinieron de Inglaterra y de estas ciudades, aunque venían también huyendo de la persecución, hasta cierta manera también imponían algunas religiones en este continente. En el caso de los anglicanos, pretendieron detener el avance del catolicismo. En este entonces fue cuando estamos hablando de los españoles que estaban conquistando y estaban expandiendo su territorio de México al norte y al sur. En el mismo tiempo se coincidió con el auge del movimiento puritano. Algunos de los gobernadores, por ejemplo, establecieron leyes como la asistencia obligatoria al culto divino 2 veces al día. También otras cosas como la observancia estricta del Día del Señor, penas civiles por pecados tales como lenguaje profano o el vestir inmodestamente. Aquí Ángel está entrando. Entonces, aunque estos tenían la intención, digo, de poner ciertas leyes morales, la situación económica los hizo cambiar sus reglas, ¿verdad? Dijeron, no, pues necesitamos hacer algo, ¿verdad? Dice que en este caso, en Virginia, por ejemplo, el estado se convirtió en uno de los exportadores de tabaco. Entonces, los colonos se preocupaban más por lo económico que por realmente las ideas reformistas del movimiento puritano o de los anglicanos. Entonces, estaban poniendo otra vez los intereses personales sobre los supuestas reformas o doctrinas de la iglesia. 1608 se inicia lo que son ideas bautistas por Juan Smith, que era un separatista, aparte de los puritanos también, y Thomas Helwys. Creía que solo había un bautismo, el único bautismo que era el bautismo de los adultos y no de los niños. Insistió que la verdadera adoración era la de corazón y de que cualquier lectura de un libro durante la adoración era una invención pecaminosa. Ni siquiera si se leía la Biblia. Por eso se le llaman algunos de estos personajes separatistas o radicales, porque tenían ideas muy, muy, muy diferentes. Cuando llegó a edad avanzada, de acuerdo a la historia, cambió algunos de sus ideales y animó a los seguidores a seguir a los menonitas. Ya. La reforma no era realmente una para unir, aunque, fíjense, algunos en aquel entonces tenían la idea de que la iglesia y el Estado tenían que mantener esa unidad, por eso en algunos de esos casos estaban forzando que la religión tiene que ser la religión católica. Pero se les olvidó que la unión debería ser basado en las escrituras, no en enseñanzas, doctrinas que vinieran del Papa o de alguien, como en el caso de la iglesia en Inglaterra, del rey de Inglaterra, porque entonces ahí empieza a haber división, porque las personas tienen diferentes, en lugar de regresarse al texto bíblico que nos debe de unir a todos, ¿verdad? Entonces, la ironía de las cosas, ¿no?
1608, hablamos de los bautistas, ¿verdad? En 1620, la migración de separatistas o peregrinos a Norteamérica, parte del movimiento puritanos que ya habíamos dicho, querían purificar la iglesia de Inglaterra, de que no existiera ningún vestigio de lo que era el catolicismo, y un grupo radical que se separó de la iglesia de Inglaterra, porque otra vez, si la iglesia de Inglaterra está forzando a los ciudadanos a seguir ciertos lineamientos, esas personas dijeron, ¿saben qué? Vamos a seguir ciertas doctrinas, pero no queremos estar bajo el yugo del gobierno o de la iglesia. En 1630 a 1642, los puritanos también se empiezan a migrar a Norteamérica. Uno de los arzobispos en Inglaterra, llamado Laud, empezó a ser perseguido. Entonces, muchos de estas personas junto con él empezaron a migrar y querían formar lo que se lo conoce como una santa mancomunidad. O sea, seguían manteniendo esa idea de que la comunidad tenía que mantener estas ideas religiosas y querían que la iglesia fuera el centro de la comunidad. Otra vez, ideas no muy lejanas a lo que debe de ser, pero que no funcionaban por varias razones. En algunos estados como en Inglaterra había lazos muy estrechos entre la iglesia y el estado, o sea, el gobierno. Si no se seguían en este caso las creencias de la iglesia, no eran tolerados aquellos los que estaban en contra. Muchos de estos, en este entonces, sus creencias eran calvinistas en cuanto a la doctrina. Los puritanos contribuyeron más que cualquier otro grupo religioso al desarrollo de Norteamérica como una colonia y con el tiempo se constituyeron con una de las denominaciones más grandes de la colonia en Estados Unidos. Entonces, puritanos fueron, digamos, los que iniciaron y los que construyeron el inicio de lo que hoy le conocemos como Estados Unidos. Y en algunos casos era la iglesia del estado o de alguno de estos estados y era favorecida por el gobierno, incluso patrocinada a través de los impuestos. Entonces, seguían siguiendo ciertas ideas que venían del viejo mundo, de Europa. Siguiente, 1638. O sea, ok, entonces ahorita vamos a 10 minutos más y luego tomamos un descanso. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. 1638, Robert Williams establece la primera iglesia bautista en Norteamérica. Esta persona abandonó las colonias puritanas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no había tolerancia, ¿verdad? Otra vez no podía hacer otra cosa más que esto. Y se fue a Massachusetts en 1631. Cuando fue perseguido por sus ideas, terminó huyendo y fundó la colonia de Providence. Hoy es la capital del estado de Rhode Island, en Estados Unidos. Y uno de sus postulados era la libertad de conciencia, donde los derechos de los ciudadanos no se limitaran a la base de las opiniones religiosas de las personas. Entonces empieza a haber separación entre el Estado y la iglesia. La adoración debe ser sincera y por tanto todo intento de forzarla en realidad la imposibilita. Entonces empiezan a dar cuenta que no puedes imponer las creencias y los ideales de la persona. Se tiene que convencer de corazón. Ese es el objetivo de la predicación y del evangelismo. Pero la metodología hasta ese entonces en Europa y en muchos de los que emigraron tenían que forzarlo y no funcionaba. Entonces este es uno de los que empieza a romper esa idea. En Europa, las ideas bautistas, en este caso por otro personaje llamado Juan Smith, tenían dos clases distintas. Los generales sostenían de que Jesucristo había muerto por todo el género humano y los particulares sostenían en su doctrina, basada en el calvinismo, que Cristo había muerto solamente por los que estaban predestinados a la salvación,
que es una de las principales ideas doctrinales del calvinismo. Entonces, otra vez los bautistas tienen una mezcla de creencias que tienen sus raíces en el calvinismo hasta el día de hoy. En 1649, Maryland adopta el decreto de la tolerancia, algo similar a lo que ya vimos con Roger Williams en Rhode Island, en otros estados. En este caso, William Stone era el gobernador y tenía ideas protestantes, como ya hemos visto sobre la Iglesia Católica. Y a fines de los años 1600, las personas que tenían estas raíces protestantes pudieron controlar el gobierno de Maryland. Y entonces le negaron la libertad a los católicos. Hicieron que los anglicanos fuera la iglesia del Estado. Entonces, otro de estos que empezaron a cambiar o las leyes del gobierno basadas en las doctrinas de la iglesia. Para fines del siglo XVII, 100 años después, las iglesias anglicanas basadas en el movimiento de Inglaterra, que se separó de Roma, se convirtió en lo que hoy se le llama la iglesia episcopal. Entonces, vienen relacionadas unas con otras, ¿verdad? 1650, los cuáqueros en Norteamérica son los que constituyeron una de las denominaciones más grandes o de mayor influencia en el área de Pensilvania, porque uno de los fundadores era cuáquero, ¿verdad? En este caso, esta persona, William Penn, ofreció la libertad de religión a todos los que creían en Dios. Y hubo varias sectas que cuando eran perseguidas, o varios grupos religiosos que eran perseguidos en sus estados, se iban a Pensilvania porque sabían que ahí había tolerancia religiosa, libertad religiosa. Varios de ellos, ¿verdad?, se fueron para allá. Incluso también del grupo luterano se emigraron al área de Pensilvania por la misma razón, ¿verdad? 1667, la ley sobre la condición de esclavitud de los creyentes bautizados. En el pasado lo que sucedía es que las leyes o las doctrinas o las enseñanzas de la iglesia prohibían que un hermano de la iglesia tuviera esclavos o que tuviera un hermano de la fe que fuera esclavo. O sea, si yo era cristiano y tenía un esclavo, el esclavo no podía ser uno de mis hermanos en la fe. Entonces, en 1667, en Estados Unidos, en algunas de estas colonias, se cambia esta ley para permitir que alguien tuviera esclavos. Ahora, acuérdense que la esclavitud es diferente a la esclavitud en el Nuevo Testamento o en la Biblia, ¿verdad? Muchas veces se compara y se piensa que habían los mismos abusos, aunque no lo dudo que algunos abusaban de sus esclavos. Por eso Pablo habla de esto, ¿verdad? Que los amos no abusaban de los esclavos. Pero tampoco dice, los amos tienes que liberar a los esclavos, ¿verdad? Tenemos que estudiar, ¿verdad?, cuál era la relación, pero no era una de abuso. Entonces, en este caso, para facilitar que, digamos, no, puedes seguir teniendo, si la persona se bautiza o no, no pasa nada, sigue siendo esclavo o esclava. No la libera, no porque se bautizó ya va a tener que ser liberada la persona. Pero otra vez, siendo que esté de acuerdo o no con las escrituras, más que nada las personas estaban buscando adaptarse a las circunstancias de esos tiempos, ¿no? Si en el tiempo pasado era al revés, no, es que sabes que no estamos de acuerdo con la esclavitud, por eso si tu hermano es cristiano, si tu siervo es cristiano, ya no lo puedes tener como esclavo. Ahora es al revés, no, ahora necesitamos que esclavos, entonces si es tu hermano no pasa nada, puedes seguir siendo tu siervo, tu esclavo. Entonces era simplemente adaptarse, no tanto restaurar, ver qué dice las escrituras, qué es lo que debemos de hacer o cómo debe de tratarse esto. Entonces,
simplemente una adaptación, por decir así. Una restauración, una reforma, perdón, no una restauración. No. 1685, el edicto de Nantes en Francia es revocado. Ya había dicho antes que el siglo pasado se había permitido la tolerancia o la libertad religiosa, pero un siglo después se hace se hace ilegal todas las demás prácticas religiosas y solamente la religión católica era la práctica legal. En este edicto se ordenó la destrucción de las iglesias de los hugonotes, el cierre de las escuelas protestantes. Se hizo oficial la persecución, que ya había empezado en 1681, donde se quiso obligar a los hugonotes a convertirse al catolicismo. Entonces, un tiempo de transformación tanto de personas que están empezando a despertar y a ver que los abusos y los problemas de las doctrinas de la Iglesia Católica. Por otro lado, la Iglesia Católica tratando de mantener el control del poder que tenía. El movimiento de las personas hacia América y aquellos que eran perseguidos y se movían a otro lugar o al otro continente. Es un tiempo de revolución completa en cuanto a la manera de buscar la religión, pero todavía estamos en el movimiento de reforma, ¿verdad? Ok, y esos son los años 1600, todavía nos faltan otros 100 años para continuar, entonces vamos a tomar 10 minutos de descanso, hermanos. Lo que vamos a hacer ahorita vamos a decir a las 8:10. 8:10 regresamos, pero lo que vamos a hacer es nos vamos a volver a reconectar para que ya tengamos los 50 minutos directos y ya con eso terminamos el resto de la clase, ¿ok? Entonces a las 8:10 nos volvemos a reconectar. Sí, hermano, gracias. Gracias. Bueno.